Hablando Claro, un podcast realizado por cuarto año del Colegio Santa Rosa. Bueno, buen día para todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando Claro. Yo soy Francisco, él es Simón, él es Juan, él es Luciano. En el día de hoy trataremos cuestiones futbolísticas como la pasión y la violencia. Según el diccionario, la pasión es una inclinación o preferencias muy vivas, intensas de alguien a otra persona. ¿Por qué se usa la pasión para justificar la violencia? ¿Qué aspecto positivo podemos rescatar del fanatismo? Para poder resolver esas dudas, hemos invitado a Alcides Mateucci y a Iñaki del Valle. Alcides Luis Mateucci se inició en el deporte jugando en las divisiones inferiores del Club Colón y luego en la primera división. En 2012 se convirtió en dirigente del 22 de octubre y luego fue presidente y vicepresidente de la Liga de Chivilcoy. Fue tesorero y presidente de la Federación Norte de Fútbol de la provincia de Buenos Aires y asambleísta en AFA. Iñaki del Valle, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, realiza una maestría en Clínica Psicoanalítica por la Universidad Nacional de San Martín y psicólogo en Cedronar y en la Guardia de Salud Mental del Hospital Chivilcoy. Bueno, la primera pregunta sería ¿cómo un hincha nace? ¿Cómo uno se va agarrando cariño por el club? Mirá, en eso, bueno, ante todo buen día, en eso creo que viene de la niñez. Un poco creo que lo inculcan los padres, por lo menos lo que me pasó a mí y lo que le traté de volcar a mis hijos. Uno lleva el hincha o el fanatismo o el apego hacia una institución y es como que lo identifica con esa institución. Por algo cada uno elegimos un club, o sea, no sé, de River, de Estudiantes, de Boca, de Racing, de Vélez, del que sea, por algún acercamiento. A veces porque estás cerca o vivís cerca de ese lugar, entonces es como que perteneces a un barrio y a partir de ahí es como que le tomás cariño y bueno, después lo seguís, lo empezás a ver y de a poco te vas haciendo hincha y ya te juntás con otra gente que también simpatiza con ese club y van haciendo lo que es la hinchada. Creo que empieza por ahí, pero más que nada me parece que empieza por un legado familiar, llamémosle. Yo coincido en casi la mayoría de las cosas que decís, porque sin duda que tiene que ver con algo esto que decís, es a una edad tan temprana y roza tanto lo familiar que uno puede hablar incluso de que es una cuestión de identidad, ¿no? Es más, podríamos arrancar también la charla, uno se pregunta los nombres de cada uno y todo eso, y dentro de esa charla podríamos incluir como primera pregunta de qué hincha es cada uno, ¿no? Es decir, no nos resultaría extraño, ¿sí? A nivel nacional o regional sería una pregunta que no nos extrañaría, ¿sí? Incluso cuando conocemos a alguien, cuando no sé, tenemos una cita, un encuentro, un primer acercamiento con alguien, está ahí, y si por ahí ni siquiera la hacemos, enseguida podemos ver como algún rasgo de esa identidad, ¿no? Es decir, recién veía un termo ahí que veo con un escudo de Boca, no sé, bueno, está la figura de Messi, hay varias cosas, y eso habla de que es un rasgo identitario muy, muy nacional y muy local, ¿no? La cuestión del fútbol. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo nace un hincha? Y casi que es una cuestión genética, y cuando digo genética no hablo tanto de los genes y todas esas cosas que son muy científicas y extrañas, sino más bien hablo de la génesis, ¿sí? Del inicio de algo, y se da desde el inicio. Y otra cosa que recién mencionabas que está muy bueno, que nos diferencia un poco de otros lugares, es que por ahí tenemos un poquito el corazón dividido en cuanto al hincha o a la pasión. Mira cómo somos doble camiseta, se puede decir. No sé si doble camiseta, pero sí tenemos muchas veces un apego por un club local, a nivel barrio, como decías vos, y después por ahí tenemos uno a nivel nacional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi corazón en este caso se dividiría, no sé, entre hincha de River y hincha de Colón de Chivilcoy. Entonces ahí queda un poco marcada esa línea, ¿sí?
Bueno, después tienen cada uno su pasión por la selección y esas cosas, pero es un poco la cuestión, ¿sí? Es así como nace un hincha, me parece, en esto. Hay canciones muy típicas como esto, desde la cuna hasta el cajón, ¿no? Como marcando una vida entera, y hasta es muy curioso y incluso se utiliza como cargada aquellos que han cambiado ese legado, ¿sí? en el transcurso de la vida, que puede ocurrir también, ¿no? ¿Por qué no? Pero es curioso y hasta es motivo de cargada, ¿no? Anda vos que eras hincha de San Lorenzo, y pasa mucho, y después hoy en día es hincha de Boca, ¿sí? Ocurre también, pero tiene que ver algo con la génesis, con el inicio de la vida. Bueno, ¿cómo se forma ese fanatismo? Se podría decir, porque sabemos que hay distintos tipos de hinchas, el hincha que le da casi lo mismo, o el hincha que es loco por el club, que viaja a todos lados. ¿Cómo se forma ese vínculo? Bien, bueno, eso también es una escala muy personal y muy singular, ¿no? Es decir, acá podríamos encontrarnos con dos hinchas de Boca y dos personas que vivan esa pasión o esa forma de ver el fútbol de manera muy distinta, ¿sí? Yo creo que muchas veces hay personas que encuentran como una lógica de vida en eso, en el seguimiento a un club. Entonces se encuentran en eso, incluso encuentran coordenadas de vida. Es decir, coordenadas de vida me refiero a, bueno, saber que tal día juega Boca y ese día me voy a preparar para, o ya ir toda la semana medio preparando, sabiendo a ver cómo va a formar el equipo, o sabiendo contra quién juega, y así. Yo no soy una persona que ha ido muchas veces a la cancha, fui, pero no tantas, no me considero como eso, que no faltan nunca, ¿no? Esas cosas. Por ahí sí más a ver acá a Colón, pero porque lo tomo de otra manera, es algo más tranquilo, todo eso. Pero no sé cómo. Sí, yo creo que es la personalidad de cada uno. Y como vos decías vos, hay diferentes clases de hinchas, y creo que lo toman de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a cómo lo viven. Como para explicarlo mejor. Un poco vos decías, hay hinchas que están toda la semana pensando en el próximo partido o en el partido que va a venir, y se desviven por eso, y a lo mejor hay otro que juega Boca, juega River, juega Racing, sí, está bien, bueno, lo escucho en el momento del partido y ya está. Pasa ahí un poco por las personalidades, por el gusto, por las ganas que tienen hacia el deporte o hacia el fútbol en este caso. Creo que es un cúmulo de cosas que hacen que alguien lo viva mucho más y tenga esa pasión, esas ganas, y hay otro que lo toma mucho más a la ligera y lo viven con mucha más tranquilidad. Me parece que pasa por ahí. También es cierto que cuando uno va a un lugar a ver el fútbol, a una cancha, a ver el fútbol, hay algo que contagia. Vos estás en una tribuna junto con miles de personas que hinchan por el mismo equipo, y eso es como que se contagia. Cuando empiezan a cantar es como que empiezan a cantar todos, cuando empiezan a saltar es como que saltan todos, y te haces, diríamos, partícipe de ese conjunto de gente, de esa manada, diríamos, y por ahí te lleva, el conjunto te lleva a hacer cosas que a lo mejor vos no lo tenías ni pensado. Sin duda, y que también uno se habilita quizá a hacer cosas que en la vida, en el día a día uno no hace, estaría impensado hacerlo, ¿no? Siente hay como un grado de libertad. A veces se va al extremo y no está tan bueno, pero sí. Hay como una especie de soltura que no ocurre en otros ámbitos. Sí, creo que, bueno, en parte esa soltura y eso hace que se vayan a extremos que no lo tenían ni pensado, y gente que vos decís, pero ¿y hizo esto? Y a lo mejor es llevado por todo eso, ¿no? No sé si hay seguramente que hay una explicación racional, pero es difícil ver gente, o sea, lo ves y no lo podés, no tenés una explicación de cómo sucedió que esa persona que era muy
correcta, hace lo que hace. Y a lo mejor es llevado por ese otro grupo de gente que está metido en el medio y hace cosas, se desinhibe, diríamos. Y bueno. Sí, y también es interesante, un poco en la pregunta, ¿me pueden repetir la pregunta? Porque estaba buena en parte. ¿Cómo se forma el vínculo con el club así tan pasional? Eso, que también hay algo ahí con respecto a la escala de ese vínculo, ¿no? Es decir, como recién lo repetíamos, la intensidad va variando según cada hincha, según cómo vive cada hincha esa pasión, pero también todo el tiempo está en juego esa escala, ¿no? Entonces es como una especie de lucha constante de ver quién es más hincha o quién demuestra mayor amor o mayor como idolatría hacia un club, y eso también genera un poco de tensión, incluso dentro de los mismos hinchas, es decir, yo soy más hincha de River, yo soy más hincha, no, yo soy más hincha en oposición a tu poco seguimiento a tu club, ¿no? Es como es algo que se remarca, andá vos que no vas nunca a la cancha, ¿no? Es como o esas cosas así, y también es una medida donde se pone un poco como una especie de escala, es como una regla que hay de ver quién es más hincha. Eso es interesante, cómo se hace esa tensión y esa medición. Bueno, después, si para usted la violencia es propiamente del fútbol, o por qué se hace más en el fútbol que en otro tipo de deporte. Mira, creo que no es solo del fútbol. Por ahí se usa, en este caso el fútbol, como un medio, pero está enquistada en la sociedad. Y la violencia viene de la sociedad violenta. Y a partir de ahí se usan distintos ámbitos como para ejercer esa violencia. Y el fútbol es uno de los hábitos. Y creo que hay muchas cosas que influyen para que exista esa violencia. O sea, no es solo de ser violento y está ahí. A veces esa violencia se ejerce por distintas presiones, por distintos ejercer poderes. Como decía él hoy, dentro de una hinchada hay gente que tiene más poder o menos poder, o que está, supongamos, arriba de un paravalancha o arriba de algo, entonces es como es el guía, y ese guía es el que nos dice qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Y también hay un juego ahí también de poderes, o sea, no, ¿por qué vos me vas a decir a mí que lo que tengo que hacer si yo lo quiero hacer de otra manera? Y eso también influye mucho también el tema de cómo se vive en la sociedad. Creo que eso es más importante todavía que la pasión que se tiene. O sea, creo que el cómo vivimos y el cómo actuamos dentro de la sociedad influye para que después en el fútbol o en el básquet o en cualquier deporte exista la violencia. Lógicamente, en una cancha de fútbol donde hay 40, 50.000 personas, 30.000 personas, es mucho más difícil tratar de contenerla que en un ámbito donde en un partido van 50, 40, 30 personas. Ahí es donde está la diferencia, pero me parece, por lo menos mi forma de verlo, es que la sociedad es la que influye más en ese sentido. Sí, yo creo que está bueno también dividir por ahí la idea de violencia. Por un lado, es una forma un poco constitutiva en la que el ser humano como conoce o tiene contacto con lo exterior, es decir, nos acercamos al mundo por medio de la manipulación o de lo que viene de afuera, y es un poco decir, si ustedes ven un bebé, esas cosas, no tienen unos acercamientos muy amables con las cosas, y así es medio que ya es como conocemos el mundo. Ahora, es distinto, por ahí la pregunta apunta más a cuestiones más de violencia en el sentido más sistematizado, que eso en el fútbol se ve muchísimo, es decir, desde agresiones físicas, agresiones verbales. También ocurre, como decía acá mi compañero, estas cuestiones que trascienden y van más allá de lo específicamente futbolístico. Está más enquistado en lo social y en la forma en la que las sociedades se conectan entre sí. Pero bueno,
un poco volviendo a la pregunta anterior, esa libertad que ofrece, esa desinhibición que ofrece los lugares deportivos, más que nada el fútbol, también son lugares donde se van a vivir o vivenciar ciertas frustraciones de la vida cotidiana, ¿sí? A nivel, no sé, por ejemplo, a nivel nacional económico, después uno dice, che, esta persona está insultando así al 5 de su propio club, ¿qué le está pasando? ¿Está tan enojada con el 5? O en realidad le está pasando algo por otro lado? Y nunca se va a saber, por suerte no tenemos por qué saberlo, pero uno a veces entiende que en esa descarga hay más allá del 5 de nuestro club o del 5 rival, ¿no? Es decir, ahí uno entiende que también se va a vivenciar o se va a poder dar causa a una frustración que tiene más que ver con algo quizás personal, ¿sí? O social, ¿sí? En ese malestar en la cultura que nos acompaña todos los días, ¿sí? Esto de vivir en convivencia también genera un malestar, es inevitable. Pero bueno, después se lleva a extremos donde todos estamos ya hablando de cuestiones delictivas constantes. Hay otras que están como aceptadas, no sé, por ejemplo, insultar a alguien en la cancha pareciera como algo completamente aceptado. Sí, hasta en una época se decía, no, si yo pago la entrada tengo el derecho a insultar. Sí. Está aceptado, no es muy agradable, pero bueno, tal cual, sí. Es parte de todo el espectáculo, diríamos, que forma. O nos forman, es decir, también yo siempre me gusta remarcar que esto es una cuestión bien regional o nacional, o sí, de la región, te diría, porque no es que en todos los países se vive así, este tipo de actividades deportivas, pero por ejemplo es muy común frases del estilo de, bueno, eso es una palabra para la cancha, es como, ¿no? Es una forma de decirle, no sé, a las llamadas malas palabras, es como, no, el lugar donde se utilizan esas palabras no es acá, es la cancha, ¿no? Ahí sí se puede decir. Y es muy curioso ver, no sé, secuencias, no sé, familiares de niños con sus referentes afectivos no diciéndole nada cuando están en la cancha, porque están insultando, pero porque el contexto los habilita. Ahora quizás esas mismas familias están por fuera de la cancha y ahí sí aplican una ley distinta, ¿no? Es decir, también eso habilita otras cosas, ¿no? Ese lugar. Pero bueno, estaría buenísimo hacerse la pregunta del no sé, si esto va a seguir siendo siempre así, si tiene que ver con algo inamovible, si tiene que ser con algo cuestionable. Yo creo que hay algunos insultos y algunas referencias para denigrar al otro que van variando con el tiempo. Eso muestra un poco lo vivo del lenguaje también, ¿no? Es decir, cómo hay cosas que ya no se dicen ni siquiera en la cancha. Y eso va cambiando. Y a veces vuelven y a veces se vuelven a prohibir. Eso es súper interesante también. Muestra mucho lo vivo del lenguaje. Igualmente, y esto por ahí uno tiene un poquito más de experiencia que ustedes, pero fue cambiando también en nuestra sociedad. Años anteriores o hace unos cuantos años no había tanta violencia como hubo. Ahora se está tratando de a poco de ir erradicando, pero en una época, años, te diría 70 y pico, no había tanta violencia en los estadios, prácticamente no existía. Y creo que también pasaba por esto que yo decía de la sociedad, porque en la sociedad en sí se respetaba mucho la autoridad. O sea, había una autoridad y todos respetábamos esa autoridad. Estemos o no estemos de acuerdo, pero se respetaba por ser la autoridad. Y eso fue cambiando, fue mutando y también hizo que, diríamos, la gente se desinhiba más, como no me importa lo que diga la autoridad, bueno, vamos para adelante y hacemos lo que queremos. Un poco también. Sí, eso va muy de la mano con lo que implica la llamada la caída de los grandes discursos, ¿no? Es decir, los discursos que ordenaban, organizaban lo social, han empezado, se empieza a notar cómo en la sociedad se resquebrajan y ya no son guía de. Entonces se empieza a perder esa especie de vínculo, dinámica con ese otro de la autoridad. Entonces se ve en todos los ámbitos y ¿por qué no también en la cancha? Como decías vos, en los 70 por ahí quizás no pasaba tanto o antes no pasaba tanto y eso se empieza a ver en todos lados.
Pero después también esto, ¿no? Como una nueva oportunidad para rever algunas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era chico, en el fútbol infantil, sigue pasando, no hay duda que sigue pasando, había muchas acciones de violencia hacia, no sé, los técnicos, los árbitros, los propios niños que estaban ahí dentro de la cancha, pero bueno, eso era algo inherente. Ahora sigue siendo algo que está muy presente, pero se toman medidas para eso. Y eso me pareció algo nuevo desde mi punto de vista. Es decir, otra vez me enteré que, no sé si después por ahí me pueden informar un poco mejor, pero me enteré que le habían sacado los puntos a un equipo porque un padre había violentado contra el árbitro. Eso está... Y eso era impensado, por lo menos en mi época eso no pasaba, no estaba reglamentado. Mira, eso en su momento cuando estaba en la liga y hacíamos, digamos, organizamos un poco el tema de lo que era el fútbol infantil, lo que se veía mucho era que el padre que llevaba al chico a jugar era como que quería que el chico ya fuera Messi en el primer partido que jugaba. Entonces, de afuera era como que se obsesionaba con él y gritaba y corre para acá y anda para allá y le daba indicaciones, amén del técnico, y también lo que se veía era que por ahí muchos papás se enojaban cuando, bueno, al nene lo sacaban o hacían un cambio o no lo ponían. Entonces es como que fuimos armando algunas medidas como para tratar de que no suceda. Sigue sucediendo, pero bueno, tratábamos de que los chicos jugaran todos. O sea, habíamos puesto como una regla de que por lo menos en lo que era fútbol infantil, cada chico que iba a jugar, por lo menos medio partido tenía que jugarlo. Qué sé yo, el papá que gritaba o algo, el árbitro tenía la potestad de parar el partido, hablar con esa persona, explicarle que si seguía por ese camino se tendría que ir del estadio, una de las cosas que habíamos puesto en ese momento. Si la persona no se iba, el equipo perdía los puntos, como una manera de tratar de evitar ese tipo de cosas. Imagínense que estábamos cambiando prácticamente la regla de juego, pero era lo que teníamos o lo que queríamos hacer para mejorar eso, para mejorar que el chico fuera a jugar y que se divierta, porque la realidad es esa, y a veces el papá, por llevar al hijo, por querer que el hijo sea un buen jugador de fútbol y que juegue, ejercía mucha pasión, tenía mucha pasión y ejercía mucha violencia por ahí hacia con el técnico, contra el propio hijo, contra el árbitro, o sea, se desquitaba con cualquiera y no estaba bueno, porque un chico de 7, 8 años, 9 que recién empieza, si le están gritando de afuera y muchas veces dejan a los 10, 12, 14 años ya dejan de jugar al fútbol, ya no quieren saber más nada. Entonces ahí es donde aparecen este tipo de cosas, de tratar de equilibrar un poco eso. Y esto al punto tal de modificar las reglas del juego mismo casi, ¿no? Es decir, esto de sacar puntos o dar por ganador a un equipo por el contexto, ¿sí? Es interesantísimo eso, los efectos, ¿no? Era buscarle alguna manera, alguna forma de bajar ese nivel de violencia, una forma de violencia, lógico, pero bajar ese nivel de violencia y que sea todo más placentero, principalmente para los chicos. Bueno, otro de los temas tratados en otro capítulo de nuestro programa es el tema de las apuestas online. ¿Y cómo creen ustedes que afectan las apuestas actualmente al fútbol? Es un negocio. Es un negocio que se ha visto, diríamos, han descubierto, diríamos,
que el tema de la apuesta generó mucho dinero y bueno, le han buscado la vuelta como para que uno se meta ahí dentro, ya diríamos pasa por otra situación que es el jugador compulsivo, diríamos. Me acuerdo, a ver, yo soy muchísimo más grande que ustedes y en nuestra época ni existía la apuesta online, pero sí existía el decir, che, te juego un lechón, te juego no sé, un asado, ese tipo de cosas, que era por ahí el jugar con el amigo, mirá, hoy gana Boca, vamos a una apuesta, ¿sí? Y bueno, eso lo fueron llevando, lo fueron escalando, lo fueron llevando a que hoy a través de un teléfono, sin moverte del lugar, podés apostar por lo que sea, porque ahora podés apostar cantidad de córner, cantidad de goles, cantidad de, no sé, de tiro libre, de lo que sea. Creo que le buscaron la vuelta al negocio para hacerlo mucho más rentable, y que no sea el hecho de te juego un asadito, te juego un lechón. También creo que en eso hay algo de la persona que juega, que por ahí le gusta jugar, ludopatía se llama. Cuando eso es llevado al extremo, entonces genera ese tipo de situaciones que a veces es difícil salir. Y en una población de jóvenes, de adolescentes, que es lo que se está tratando de evitar ahora, a lo mejor por desconocimiento, por entrar una vez y le gustó y seguir, se meten en eso y es complicado salir, pero creo que lo que diríamos, la palabra que describe todo esto es el negocio. O sea, es un negocio para el que lo generó, para el que tiene la aplicación, para ese es un negocio redondito y pasa por ahí. O sea, uno siempre cree que va a ganar fortuna porque apuesta y va a ganar fortuna y seguramente es todo lo contrario. Sí, que también entra dentro de las variables a tener en cuenta, entra la cuestión del saber, ¿no? El saber deportivo, ¿no? Es decir, cuanto más sé o más demuestro que sé, más voy a ganar, ¿no? Más chances tengo de ganar. Entonces, en las cuestiones de lo masculino, las cuestiones fálicas, eso siempre está. Es la competencia y la rivalidad de ver quién sabe más, o quién gana más, o quién tiene más, ¿sí? Siempre tiene más que ver con el tener, ¿sí? En este caso es tener el conocimiento para tener más dinero, ¿no? Y se vuelve un poco obsesivo, ¿no? Esta cuestión de estar controlando y se pierde un poco lo que nos enganchaba del fútbol, que es cada tanto poder ver una buena jugada y un gol. Ahora se ve, bueno, estar esperando más que un gol, esperar a que haya 5 córneres en el primer tiempo para ganar tanta plata. Entonces también se empieza a modificar un poco hasta incluso el mismo juego. Ya se empiezan a ver partidos donde uno empieza a ver sospechas de, bueno, esta falta en este minuto del partido tan agresiva, que implicó una amarilla o una roja, tenía que ver con una cuestión de un accidente dentro del partido, tenía que ver con que había ahí una apuesta en juego, y se empiezan a encontrar esas cosas, y es terrible porque empieza a ver cómo se carcome no solamente la parte deportiva, sino después en paralelo la parte social, económica de cada persona, porque también después es como todo, es decir, a nivel económico, Argentina no es un país donde nos sobre para estar poniendo en riesgo el patrimonio constantemente, ¿sí? Hay chicos que después se empiezan a meter como una especie de bola de nieve que no pueden detenerla tan fácilmente, ¿sí? Y eso corroe mucho los lazos sociales, los lazos vinculares. Es una cuestión compulsiva también, entonces es muy difícil poder pararlo, es decir, son cuestiones complejas, ¿sí? Hay personas que lo manejan como todo en la vida, y hay otras que no, que los desborda y no saben cómo hacer. Ya después, nada. Es una parte que por ahí no se habla mucho, pero cuando se produce una bola de nieve muy grande con respecto a las apuestas,
las personas realmente empiezan a entender o a construir una pequeña idea que es muy maligna y que carcome y que es como una especie de parásito que va creciendo y va permitiendo conectar con la salida más terrible, ¿no? Está muy asociada muchas veces los intentos autolíticos o suicidios asociados a deudas de juego. Y esa parte nadie la habla tampoco, no está tan conectado entre sí. Pero en lo que tiene que ver con las masculinidades, eso está muy conectado. ¿Sí? Es decir, no va a ser. Y esto también viene de muchas épocas. Sí. No es de ahora. Pero está muy asociado. Y por lo general suele ser una temática y una problemática mucho más masculina, ¿sí? Porque está muy asociado al tener, ¿sí? Lo que implica el tener y lo que implica el no tener para lo masculino, ¿sí? Es medio raro hoy en día plantearlo así, pero cuando uno ve las estadísticas es eso, es decir, uno lo ve reflejado que son hombres quienes sufren más de estas cuestiones, ¿sí? Y como el extremo de toda esta problemática es la salida por vía del suicidio. Entonces es terrible, ¿sí? Es terrible. Lo que incrementó el tema de la apuesta online es eso, el hacerlo desde cualquier sitio. Antes vos tenías que ir al lugar para jugar o para apostar. Ahora no es necesario. Estás en tu casa sentadito y lo haces. O sea, no es necesario moverte hasta el lugar para hacer la apuesta. Eso es lo que generó que se ampliara a gran escala. Bueno, esto de que hay un negocio muy grande atrás, por ejemplo, el sponsor de la liga, o de los equipos de fútbol con la remera, o los carteles de los costados de la cancha, todos son páginas de apuestas. Lógicamente, ¿por qué? Porque da negocio y lo publicitan para que sea mayor todavía el negocio. Y a la institución, al club, a la liga, por ahí le ingresa un dinero que de otra manera por ahí no le ingresaba. Y toda institución necesita vivir o sobrevivir y tener sponsor es importante. Lo que hace a que por un lado la liga, el club o lo que sea fomente eso, pero no con la idea de que lleve a todo lo que, o conduzca a todo lo que estaba diciendo Eloy. O sea, también está en cada persona el hecho de cómo juega o cómo no juega. O si pone esa pasión que pone en el fútbol para el juego, bueno, seguramente no va a terminar problemático. Claro, no va a terminar muy bien, que digamos. Otra de las estadísticas que también hay es que la gente que diríamos de un nivel socioeconómico bajo son las que más juegan. La mayoría, en casi todos los juegos, hay gente de un nivel socioeconómico más bajo. ¿Y por qué? Y porque piensa que jugando se puede salvar y puede obtener lo que no tiene a lo mejor con su trabajo. Eso también es parte del juego. Sí, por ahí también lo que impacta mucho es lo que tiene que ver con apuestas mínimas o máximas, ¿no? Es decir, para una persona que tiene un ingreso mínimo, quizá apostar 10.000 pesos implica un porcentaje muy alto de su ingreso, y quizá para otras personas con otro tipo de posibilidades eso es algo insignificante, pero bueno, es muy complejo, y en situaciones económicas complejas suelen proliferar este tipo de actividades, ¿sí? Actividades donde está todo el tiempo la fantasía del dinero fácil, ¿no? Del dinero que ingresa de manera rápida y abultada. Entonces es complejo. A nivel social están incrementando algunas más también, no solamente la cuestión del juego, pero siempre es efecto y producto de, como vos decías, es impresionante, ¿no? Mirás un partido y es publicidad de apuestas de páginas, de aplicaciones de apuestas. Tenés el QR ahí a mano en la pantalla para enseguida descargártelo, lo tenés en la camiseta de los jugadores. Termina el entretiempo y tenés al Dibu Martínez diciéndote que
que hay que jugar, pero que no, obviamente que no es para menores, y nada, son figuras súper importantes, súper influyentes, que dan como esa especie de doble discurso, es decir, marcando lo que no, pero al mismo tiempo entendiendo como que si uno después de los 18 años ya eso no fuese problemático. Nada, es problemático en todas las edades. Y se hace la viñeta de que esto puede llegar a ser perjudicial, todo, pero al mismo tiempo la ganancia debe ser tan grande que no importa esa viñeta, ¿sí? Esto ya pasó también con las tabacaleras en su momento, es decir, se las obligó a poner imágenes horribles y terribles en los paquetes de cigarrillos, pero porque probablemente saben que eso no termina afectando de manera concreta con el consumo, ¿sí? Entonces, nada, es eso. Bueno, ¿y por qué creen ustedes que atrapa tanta gente esto de las apuestas? Que llega a tantos niños, tantos adultos, porque hay bastante gente, hay hasta jugadores que apuestan. Y un poco por esto que te estábamos comentando, es algo que existe desde siempre, pero es como que la persona piensa que por ahí se puede salvar de alguna manera. El dinero fácil y ese tipo de cosas, es como que lleva a que se juegue. Mucho más no te puedo decir, porque la verdad no tengo ninguna de las aplicaciones de apuesta, no hago apuesta, pero creo que en general pasa por lo que hablábamos recién. Sí, yo creo que hay dos factores súper importantes con estas cosas. Debe haber muchos más, pero yo ubico estos dos. Uno es el que vos mencionabas recién, que es la accesibilidad. Es decir, es muy fácil, es decir, el celular es algo que nos acompaña constantemente, es lo que más tenemos todo el tiempo, forma parte casi de un órgano externo y no tan externo como momento, que nos acompaña todo el tiempo. Es más, hasta cuando a veces salimos de casa y nos olvidamos, volvemos, es como que nos está faltando algo, y las aplicaciones están ahí. La accesibilidad para mí es algo que lo complejiza más. Y después hay otra parte interesante que es el significante juego, que tiene que ver con una palabra, ¿no? Es una palabra y es terrible porque implica, siempre uno ha asociado la idea de juego con algo de la diversión, y el efecto que tiene ganar o perder mueve fibras emocionales muy grandes. Entonces la satisfacción o el efecto de satisfacción que produce la victoria, es decir, cuando se gana una apuesta, gana dinero, es realmente muy fuerte, muy fuerte. Y eso invita a querer desearlo otra vez, a querer volver a sentir esa satisfacción. Ahora, lo curioso es que cuando uno pierde, en muchos casos no se da ese efecto de, bueno, esto me hizo mal, no vuelvo a hacerlo. A veces uno pierde, pero con la esperanza de que va a haber una revancha o una posibilidad de revertir esa situación, ese estado emocional. Obviamente que el compulsivo después no ubica ya ese punto y no puede parar de hacerlo. Pero hay algo de efecto de satisfacción o de efecto emocional que produce esto, que está encima, está velado por la palabra juego, que es muy grande. Estaría bueno poder hacer un análisis un poco más profundo de qué implica un juego. No sé si esto implica un juego, pero sí que está todo el tiempo abordado desde ese significante que es juego. Y eso también para mí influye mucho en que esté en todos lados. Si esto, no sé, tendría otro significante, por ahí un poco más, una tensión un poco más negativa, como, no sé, droga, una cosa así, no sé, capaz que no sería tan popular, pero no sé, se me ocurrió eso por decir una cosa, pero habría que ver, ¿no? Ese significante juego, cómo influye para que algo se normalice tanto, ¿sí? Claro, no lo ven como algo malo, sería. Exacto. La palabra juego está muy asociada a lo que tiene que ver con el júbilo, con la satisfacción, con la adrenalina, con la diversión, con eso, con un buen momento. Sí. Bueno, dejando al lado de las apuestas, ¿cómo influye el fútbol a nuestra identidad nacional? Ya sea la selección, el fútbol argentino en sí, ¿cómo influye? A la identidad, el argentino está muy asociado al fútbol, ya viene de años,
Y en eso creo que la selección ha levantado esa pasión. Ahora con la obtención del campeonato mundial se notó más. O sea, creo que es un cúmulo de cosas que se viven en el país y hacen que el fútbol esté dentro de lo más visto, más escuchado o más hablado, principalmente a lo mejor en los momentos donde se representa al país, y es como que estamos todos detrás de eso y todos esperamos el triunfo y el ganar, como para sentirnos bien, sentirnos contentos, y creo que en un momento ese fútbol que vivimos en Argentina, porque es muy especial. Hoy vos decías algo de que es la región la que se mueve, y creo que en esta parte del mundo, digamos en Sudamérica, es donde se demuestra más pasión hacia el fútbol, o se tiene mucho más interés hacia el fútbol. Puede ser por distintas situaciones, como hablábamos hoy, de cómo vive la sociedad y todo, que se vuelque hacia un deporte y se le dé mucha trascendencia en ese momento hacia el deporte, que hace que lo vivamos con mucha intensidad y que seamos todos, de alguna manera seamos todos argentinos y estemos interesados, porque en los mundiales es como que todos, ¿cómo está el Dibu? ¿Cómo está Messi? ¿Cómo está ¿Cómo está el otro? ¿Juega, no juega? Y estamos todos pensando, y a lo mejor durante todo el año ni nos acordamos. Es como que nos une el hecho de que se representa al país a través del fútbol, y es un deporte que tiene un alcance mundial y es el de mayor popularidad. Entonces como que eso explota en todos nosotros, y se ve de esa manera. La gente en Argentina es como que hay ebullición cuando está el mundial. Después la ebullición por ahí disminuye mucho, porque es cada uno con su club, y un poco volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? De la pasión que uno tiene por su club. Eso lo lleva en un periodo de competencia donde es el Mundial de Fútbol, donde lo que compite es el país, porque la realidad es que compite el país, o sea, Boca, River, Racing, Independiente, Gimnasia, Huracán, Estudiantes, el que sea, estamos todos metidos en el mismo lugar y vamos todos para el mismo lado. Entonces es como que eso nos potencia a todos, o sea, somos todos amigos en ese momento y tiramos todos para el mismo lado. Y ahí se ve donde sí, es como le da mucha trascendencia. Ese como el efecto que nos atraviesa en un montón de ámbitos a nivel nacional, que es el unitario y el federal del fútbol, ¿no? Sí. Por momentos tenemos esta forma de congeniar con la selección que nos une a todos, y después la segregación que implica cada uno tener su club, ¿no? Son como pequeñas segregaciones, pero que después se borran un poco esas líneas cuando esos límites, ese litoral, cuando juega la selección, ¿no? Cuando nos une una bandera, que también, vuelvo a decir, sin duda que es algo muy local y es muy de identidad nacional. El fútbol debe tener, no sé, 120 años, como mucho, 130 años, y nuestro país no tiene muchos años más. Es decir, hay países muy grandes que de mucha antigüedad de años, que claro, el fútbol no forma parte de la mitad de la vida. En nuestro caso sí. Es decir, entonces nada, ya se conformó así. El fútbol sin duda que es el deporte
debe ser el deporte más popular a nivel mundial, pero la forma en la que se vive el fútbol no ocurre en tantos países como ocurre acá. Hoy hablábamos un poco al principio de esto, con respecto a una pregunta completamente válida en un primer encuentro es de qué hincha sos, pero otra pregunta súper válida para un recién nacido, no es un recién nacido, no, pero un niño, una niña de 2 o 3 años es con qué pie le pega a la pelota. Y esa forma de vincularnos con ese objeto pelota no ocurre en todos los países del mundo de igual manera. Es decir, la gente no asocia el pie a una pelota. Y nosotros sí, nacemos ya con esas características. Es decir, a ver cómo le pegás. Es más, nosotros regalábamos a nuestros hijos los primeros regalos, varones principalmente, era una pelota. Y a nosotros también nos regalaron una pelota como primer regalo. Ahora no es tanto, pero existió desde siempre. Y la sociedad argentina tiene eso. Por ahí es diferente en otras latitudes, pero Argentina tiene eso de llevarlo, como decías vos, 50 y 50. De ser una sociedad que vive mucho para y por el fútbol. Y bueno, a raíz de eso se han generado muchas cosas alrededor del deporte fútbol. Una de esas es la que hablábamos recién, el tema de las apuestas, porque antes no existía. Antes para apostar era apostar a los números, a los caballos, a ese tipo de cosas, pero en el fútbol no había apuesta. Entonces se le buscó la vuelta para coordinar todo, ¿no? La pasión que uno tiene por el deporte fútbol y llevarlo a esto, a la apuesta. Sí, y que el desembarco de las apuestas deportivas, así más abrupta como lo que estamos viendo ahora, inicia no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Como está más fuerte porque, claro, entienden esta conexión que hay entre pasión, fútbol e identidad. Entonces, claro, vieron que es una mina de oro, es decir, acá. Así que hay que ver cuáles van a ser los efectos de esto. Y creo que todavía no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la cresta de la ola de todas esas cuestiones. Pero bueno, vuelvo sobre esto de que es una identidad nacional, es rarísimo. Yo soy analista y se transforma en una conversación habitual, o cómo el humor o el estado anímico varía según los resultados deportivos de cada semana. Eso es impresionante. Es decir, no creo que si yo me pongo a atender en otros países voy a tener este tipo de diálogos y pensarlo como algo normal, así como un diálogo normal. Eso también es impactante. Y en cada región tendrá lo suyo con respecto a eso. Hay un país, a mí me gusta mucho cuando pienso estas cosas, hay un país, en realidad no es un país, sino es una región de Rusia, se llama Dugestán. Nada, rarísimo. Tiene 3 millones de habitantes, es una cosa así. Y de esos 3 millones de habitantes, creo que hay 5 o 6 que son campeones del mundo de lucha libre. Porque claro, es el deporte ahí, la identidad tiene que ver con la lucha libre. Entonces todas las personas tienen contacto con la lucha libre. Es más, hay algunas federaciones que tienen prohibido los luchadores de Dagestán, porque sacan una diferencia abismal. Creo que la UFC son los únicos que lo permiten, pero es impresionante. Vos decís, no sé, hay 20 campeones de UFC y de esos 20, 5 son de ese país. Bueno, porque es que nacen con eso. Todos pasan por el deporte que es la lucha libre, entonces es como su identidad tiene que ver con eso. Y es una región muy chiquita de Rusia dentro de todo. Bueno, Uruguay mismo sería como un ejemplo muy parecido a Uruguay. Son países que a nivel cantidad de habitantes son pocos, pero bueno. O después un ejemplo local, el Chivilcoy tiene más de 14 equipos de fútbol. Sí. Es una locura. Eso, capaz que en Barcelona no debe haber, en toda Barcelona no debe haber 14 equipos de fútbol. No hay en la provincia de Buenos Aires. Claro, exacto. Dentro de una ciudad. O sea, lo de Chivilcoy sí es característico de Chivilcoy. No existe en otra ciudad de la provincia que tengan 14 instituciones que se dediquen al fútbol dentro de la misma ciudad.
O sea, ni Pergamino, ni Junín, nombro ciudades cercanas y grandes que no lo tienen. No lo tienen. Bueno, muchas veces vemos que se utiliza la pasión como justificativo de la violencia, pero ¿qué aspecto positivo podemos rescatar del fanatismo? Mira, pienso que el aspecto positivo es el hecho de sentir amor, pasión, ganas por una institución. Se transforma en negativo cuando eso vos lo querés imponer y le querés imponer a otra persona o a otro grupo de personas que vos sos el que tenés la razón. Como positivo es tener el cariño, el amor por una institución, eso es positivo. Ahora, eso llevado al extremo es lo que hace que no congenie, no sea bueno. A lo mejor todos los extremos no son el mejor ejemplo, pero el hecho de tener un amor por una institución, una pasión por una institución, creo que es muy bueno. Es lindo, es placentero para el que lo siente. Eso es lo positivo. Después, exceder eso y tratar de, inculcarlo en otra persona de la forma que sea, por ahí eso es lo negativo, diríamos, ¿no? Sí, y por ahí también un poco hacemos referencia al principio, que hay veces esas cuestiones, esos vínculos pasionales son ordenadores de la vida, y eso ya es un montón. Tener algo que más o menos nos organice, nos estructure un poco la vida, está buenísimo. Es más, muchas veces a mí me llegan efectos de no tener eso. Es decir, muchas veces hay personas que llegan a un análisis porque justamente eso que tenían que ordenaba la vida medio que tambaleó. Y hay veces el fútbol o pertenecer a una institución, a un club, el ser hincha, organiza. Y eso está buenísimo. Y que otorga a veces esa posibilidad de conectarse con algo feliz. Y eso ya es un montón. Obviamente que cuando eso termina siendo el único sostén o lo único que tiene sentido o que le otorga sentido a la vida, eso puede ser peligroso, ¿sí? Pero que sea una parte muy importante ya es un montón y está buenísimo. Está buenísimo tener algo así. Y que está bueno que en la medida que cada uno vaya encontrando algo así en la vida, que en este caso estamos hablando del fútbol y puede ser el fútbol, y a nivel nacional sabemos que ocurre mucho. Pero bueno, otros lo encontrarán en otro lugar también, ¿sí? No se lo puede llevar puesto todo, ¿no? Porque si no también vemos los efectos de eso y es un poco peligroso. Bueno, le damos las gracias a Alcides y Iñaki por aceptar nuestra invitación y hablar de este tema que es cada vez más común en la sociedad y en el fútbol. Hasta aquí hemos llegado. En este capítulo los invitamos a escuchar a los otros capítulos de Hablando Claro. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por la invitación. Te invitamos a seguir escuchando todos los capítulos del podcast Hablando Claro.